En este video veremos cómo llenar el documento de solicitud del tema. En primer lugar, cuando ustedes bajan el formulario del Drive del curso, se van a encontrar con que tienen dos páginas. Deben leer con cuidado todos los enunciados y también las notas que ya vienen al final del documento. El documento debe ser llenado primero en forma digital, luego impreso y firmado por el tutor del proyecto y también por el estudiante. En este encabezado van sus datos, su nombre completo, el carnet, el teléfono al que lo pueden contactar, la carrera o especialidad a la que pertenecen y su correo electrónico. Esta sección es el cuerpo de la propuesta e incluye la propuesta de título para su proyecto de un máximo de 40 palabras, la intencionalidad conceptual, que también tiene un máximo de 200 palabras, el producto que ustedes quieren obtener, también un máximo de 40 palabras, las técnicas y materiales que se proponen utilizar, que también tiene un máximo de 40 palabras. Deben incluir un mínimo de 5 publicaciones relacionadas con su tema y al menos 3 de esas 5 deben ser trabajos finales de graduación. Es solamente incluir la cita, por ejemplo en APA, en MLA, en Chicago, no deben incluir resumen ni comentario de estas fuentes. Por último, si su proyecto incluye áreas que no son de la especialidad de ustedes, por ejemplo, sociología, arquitectura, etcétera, deben justificar cuál va a ser el apoyo profesional o teórico que van a utilizar. Y tienen que indicar el nombre del tutor de su proyecto. En este momento no es necesario que tengan conformado todo el comité asesor, solamente es obligatorio tener al tutor o tutora de su proyecto que debe firmar en la última parte del documento. El formulario pide varias cosas. En primer lugar, deben llenar un formulario nuevo, el del 2018, que es el que se encuentra en el Drive. La propuesta del título de máximo 40 palabras, pueden utilizar el mismo sistema de las 3 bolitas que ya venimos usando y pueden incluir un subtítulo que ya saben ustedes que es opcional. Si incluyen el subtítulo, deben saber que las palabras del subtítulo también cuentan para ese máximo de 40 palabras. La intencionalidad conceptual ahorita la vamos a discutir. El producto visual debe ser muy específico, por ejemplo, serie de pinturas, instalación, página web, etc. Deben especificar las técnicas y materiales. En el caso de que sean productos digitales, pueden utilizar en esta sección, por ejemplo, el listado de programas que van a utilizar. Deben colocar las 5 publicaciones relacionadas que pueden ser nacionales o internacionales. Las áreas de conocimiento distintas a la especialidad no son obligatorias, solamente se debe llenar este campo si cabe la necesidad de tener el apoyo de una persona que sea profesional, un psicólogo, un profesor de otra escuela, etc. Y además deben especificar quién es esta persona. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver qué pasa si esa persona, por ejemplo, no trabaja en la UCR o si esa persona tiene alguna otra condición, ¿sí? Tiene un máximo de 60 palabras. Y ya saben el nombre del tutor, quien debe firmar al final de su documento. La intencionalidad conceptual puede ser un poco confusa, entonces lo que yo les recomiendo es tratar de pensar en términos de qué voy a hacer, en qué fundamento teórico me basaré, puedo incluir el autor o el título de sus publicaciones, cómo resolveré visualmente mi propuesta, por ejemplo, muy breve, qué importancia tiene. Recuerden que tienen un máximo de 200 palabras, realmente 200 palabras no es mucho. En esta diapositiva que tienen ustedes enfrente ya llevamos 40 palabras. Las recomendaciones que les doy: deben utilizar el impersonal al escribir sobre el tema, dentro de lo posible, es decir, se hará, se buscará, etc., en vez de buscaré o haré. Luego, ser claros, concisos y muy precisos cuando expliquen sus ideas. No hay tanto campo en este momento para extenderse, ¿ok? No deben introducir conceptos teóricos si no tienen un fundamento, por ejemplo, un autor, ciertas publicaciones, un libro específico en el que se vayan a basar. Piensen cuidadosamente si su trabajo va a requerir de aportes de otras áreas del conocimiento y de qué manera van a realizar ese aporte. Vamos a tener muchas veces, si trabajamos con áreas externas, que un profesor lector de nosotros va a suplir esa necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, si es así, es importante que esa persona tenga a mano de ustedes, ya van a ver, el currículum y otros elementos que pueden ser necesarios. Revisen los formatos de citación según la fuente, por ejemplo, APA o Chicago o MLA
van a tratar de manera diferente si es un trabajo final de graduación, si son libros, artículos académicos. Y una cosa que es muy importante, no se olviden de colocar la sangría francesa. Es decir, la primera línea empieza sin sangría y a partir de la segunda línea de su referencia deben incorporar una sangría que generalmente es de 1 pulgada. Esta es la lista de documentos que se llama recibido de documentos para la presentación de la solicitud del tema. Deben revisar que cuando vayan a entregarle el tema a la comisión, no a mí, sino a la comisión, tengan completo todo lo que se les solicita. Por ejemplo, el documento lleno y firmado por su tutor, la copia de su expediente o el título del bachillerato. Si alguno de los miembros de su comité no está en propiedad, van a necesitar una carta de levantamiento de requisitos, ¿de acuerdo? De igual manera, si alguna parte de su comité no trabaja en la UCR, por ejemplo, trabaja en otra universidad pública, trabaja en una ONG, etcétera, necesitan presentar los documentos que se especifican allí. Una carta dirigida a la comisión que solicita el levantamiento de ese requisito, la evidencia de que la persona posee los méritos académicos. Recuerden que todas las personas que conforman sus comités deben tener por lo menos el título al que ustedes aspiran. Es decir, por lo menos deben ser licenciados o licenciadas. Y por último, una carta de esa persona que los va a apoyar, haciendo constar que se compromete a participar como parte de su comité asesor. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos.